Bienvenidas y bienvenidos a la Cátedra Extraordinaria de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras y del Programa Universitario de Bioética de la UNAM. El día de hoy contaremos con la exposición del tema Dilemas éticos con los animales en investigación y enseñanza, que será impartida por la maestra Lorena del Carmen Jiménez Naranjo, quien es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es maestra en Ciencias del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, en donde actualmente está haciendo su doctorado. Su campo de conocimiento es la bioética. Es profesora de asignatura de la materia Seminario de Bioética en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Y para el Programa Universitario de Bioética es un gusto contar con la presencia de la maestra Lorena del Carmen Jiménez Naranjo. Gracias. Muchas gracias por la invitación, agradezco al PUB y también agradezco la presencia y la participación de todas y todos los asistentes. Bueno, en este momento damos inicio con la presentación. El tema es dilemas éticos con los animales en investigación y enseñanza. Para poder resolver preguntas o inquietudes que tengan, a la mitad voy a hacer un breve espacio para que puedan hacer preguntas y al final, en caso de que tengan comentarios o demás. ¿Okay? Entonces, bueno, un tema muy importante, el tema de los dilemas éticos, en particular con los animales en investigación y enseñanza, siendo que se considera, pues, prácticas en ocasiones imprescindibles para el desarrollo humano. Ajá, y también importante en el campo de la enseñanza, pues esto ayuda a generar o a desarrollar destrezas en los estudiantes, pues que van a poner en práctica durante su vida profesional, como son las áreas médicas, ya sea de medicina humana o de medicina veterinaria. ¿Okay? Bueno, para comenzar esta plática, pues quisiera que todos tuviéramos en cuenta que una misma situación vista desde diversas perspectivas, pues nos lleva a ver diferentes cosas, aunque sea lo mismo. A esto se le puede conocer como un dilema, ¿sí? Que por un lado se ve una cosa y por otro lado se puede ver otra, y no necesariamente ninguna de las dos partes está equivocada, sino que se está viendo desde otro punto de vista. Aquí, por ejemplo, es una situación un poco más compleja y si se fijan hay muchas vistas o muchas formas de ver una misma situación y cada quien lo va a ver desde su perspectiva y desde su punto de vista. Actualmente ya existe una tendencia también a llamar en vez de dilemas poliemas, porque no se trata solo de dos posibles soluciones, sino que pueden existir muchas alternativas para abordar un mismo problema. Y a la vez estas mismas soluciones conllevan a otros conflictos o a otros problemas éticos. O sea, no existe una posible solución pues que nos deje a todos contentos y además que se considere la correcta. Si esto fuera, pues no estaríamos hablando de dilemas éticos y no estaríamos cuestionándonos si eso no es correcto usar animales en el campo de la investigación y de la enseñanza. Entonces, ¿por qué hago este breviario antes, al comenzar esta plática? Pues por lo mismo, porque yo sé que en esta plática hay diferentes personas de diferentes profesiones. Yo soy médico veterinario y tengo la formación en bioética, entonces yo trato de ver los problemas desde diferentes perspectivas. Entonces, por eso es esta breve introducción. Ahora, ¿por qué se considera que los animales o el uso de animales en investigación es un conflicto ético? Bueno, primero porque se usan en diferentes aspectos de la investigación, como por ejemplo estudios sobre morfología y fisiología, patogénesis de enfermedades, diagnóstico y tratamiento y prevención de enfermedades, para la producción de biológicos, inmunógenos y fármacos, para el desarrollo y avance de cirugías, para la adquisición de habilidades y competencias profesionales. Evidentemente aquí me estoy enfocando únicamente al caso de investigación biomédica y el uso de animales para desarrollar destrezas en estudiantes de medicina. Sin embargo, hay otros tipos de investigación en donde se usan animales como por ejemplo cosmetología o para desarrollar o evaluar desinfectantes o productos de limpieza.
También se llega a utilizar animales para investigación bélica, por ejemplo, y evidentemente son situaciones que son, si esto es cuestionable, pues esas situaciones son todavía más cuestionables y más difíciles de defender. Sin embargo, yo voy a enfocar esta plática en esta práctica de evidencias, de producción de conocimientos científicos en el campo de la biomédica, del área biomédica y en la adquisición de habilidades y competencias profesionales. ¿Por qué es un cuestionamiento? ¿Por qué es un dilema? Pues porque los animales son sumamente vulnerables. ¿Por qué son vulnerables? Primero, porque son dependientes. Ellos no pueden tomar decisiones por sí mismos. Ellos no pueden decidir renunciar o retirarse de una investigación en el momento que ellos lo decidan. No pueden protestar ni pedir ayuda. No hay quien los ampare. No nos pueden dar su asentimiento, o sea, es decir, que nos digan sí, acepto participar en este proyecto de investigación. No participan en las decisiones que tomamos sobre su vida y sobre su salud. Y para completar esta dificultad, pues al humano se le dificulta mucho reconocer el dolor y el sufrimiento en estos animales, no porque ellos no lo manifiesten, porque de hecho ya está perfectamente estudiado y analizada la forma en que los animales manifiestan cuando experimentan dolor y sufrimiento. El problema es que nosotros como especie no lo sabemos identificar. Por eso es importante conocer a las especies con las que trabajamos, no solo físicamente, sino también conocer su etología, de qué forma se comunican, de qué forma se comportan, para aprender a reconocer el dolor y el sufrimiento cuando lo están manifestando. Entonces, esa es una responsabilidad nuestra, no de los animales, pero bueno, al final esto los hace vulnerables. Entonces, voy a abordar o tratar de abordar este tema desde 3 perspectivas. La primera, pues, es la bioética, pero va a ir de la mano de la parte del bienestar animal y también de la parte normativa. Entonces, sí es importante considerar que si yo solo veo uno de estos lados de la pirámide, me voy a quedar con una visión parcial de esta situación. Entonces, si yo voy girando esta pirámide, entonces me voy a dar cuenta que todas pueden ir de la mano, y esto me va a ayudar a concluir de manera más, pues, razonable esta práctica, ¿no? Entonces, es muy importante, o al menos lo que tratamos de hacer quienes, pues, nos dedicamos al área de la bioética con animales, es tratar de conjuntar estas 3 áreas, que son el bienestar animal, la normatividad de la bioética, para poder tomar decisiones responsables, que sean lo más justas posibles y que generen el mínimo daño en los animales. Entonces, la parte del bienestar animal es la parte que me da el sustento científico, lo cual es muy importante porque es en donde yo tengo, pues, la información que es tangible, que es medible, que es cuantificable. Y esto si lo relaciono con la parte normativa, que es en donde se establecen los deberes y obligaciones, pues me va a dar un panorama más amplio que al final voy a usar en la bioética para reflexionar, proponer y responder. Por eso es importante considerar estas 3 áreas para poder abordar temas en bioética con relación a los animales. Ahora, ¿cuál es el propósito de analizar estas 3 perspectivas? Satisfacer las necesidades y, en la medida de lo posible, tratar de aumentar el bienestar y la felicidad en los animales implicados. Ahora, ¿qué caracteriza a los dilemas o polilemas? Pues primero que es una disyuntiva, ¿no? Así como lo pueden ver en la imagen de la diapositiva, es una cuestión que se nos dificulta saber cuál es la decisión o la solución correcta, o qué es lo que debo hacer ante determinada situación. ¿Y por qué se me dificulta? Pues porque ninguna de las dos representa una solución al 100%. Sigue siendo algo cuestionable, y si me voy al lado derecho o si me voy al lado izquierdo, voy a seguir teniendo conflicto porque hay todavía cuestionamientos, y de esas alternativas todavía van a surgir otro tipo de problemas o de cuestionamientos. Entonces, esto es lo que caracteriza a los dilemas o polilemas. Es un problema sin solución aparente, es un problema cuya solución es también problemática, o sea, sigue siendo problemática. Es aquel problema cuya solución plantea un nuevo problema, y es aquel problema que sigue siendo problemático aún después de haberse resuelto. Sin embargo, cuando se hace, pues, a través de la metodología que plantea la bioética, esto nos va a ayudar a tomar la mejor decisión, o la decisión más responsable, o la decisión menos peor, ¿no? En muchos de los casos.
Lo ideal es que durante la práctica profesional surjan interrogantes que ayuden a reflexionar. En la medida en que los profesionales de la medicina se cuestionen sobre las prácticas que hacen con los animales, pues es en la medida en que van a poder reflexionar, cuestionarse, analizar y proponer al final lo más indicado. Esto implica la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre, siempre, ¿no? Va a ser como la imagen que ustedes pueden ver en esta diapositiva. Los caminos son tortuosos, son difíciles, hay varias opciones, no sabemos qué hacer y por eso también en ocasiones se busca pues el apoyo de algún comité que, aparte de los comités de los ICUAL, que vamos a platicar más al rato, también puede ser una opción hacer uso o pedir el apoyo de algún comité de bioética, ¿no? Para resolver determinadas situaciones. Cuando se identifica el dilema, se reflexiona y actúa tomando la decisión que se considera la más correcta, teniendo en cuenta las características de una situación determinada. Por eso, también es importante analizar cada situación en particular, no generalizar, porque cuando uno generaliza, pues no permite proponer soluciones prácticas a cada una de estas situaciones. Entonces, primero les quiero hablar, dividí esta plática en las tres secciones que son bienestar animal, la normatividad y la parte de bioética. Entonces, primero les quiero hablar brevemente de lo que es el bienestar animal para los animales en investigación y enseñanza. Y bueno, sé que muchos de los presentes son filósofos y de otras profesiones, supongo que también hay médicos, veterinarios y biólogos, pero sí quiero dejar claro qué es el bienestar animal. ¿Por qué? Porque tiende a confundirse mucho lo que es el término. Todo el mundo habla de bienestar animal, sin embargo, sí es importante saber que el bienestar animal es un concepto científico y este concepto científico se refiere al estado interno de un animal cuando enfrenta su ambiente y es para saber qué tan difícil o qué tan fácil o difícilmente se está adaptando a este ambiente. El bienestar animal incluye la evaluación de la salud física y sus estados mentales, o sea, las percepciones y el estado anímico que está teniendo ese animal en un momento en particular. Requiere conocer los hábitos normales de cada especie, por eso es importante, bueno, en muchas ocasiones médicos veterinarios o biólogos o neuroetólogos o neurólogos pueden participar en la evaluación de un animal, bueno, en la evaluación de bienestar animal de un animal, porque sí requiere de muchos conocimientos científicos y etológicos de las especies para poder decir o hacer un diagnóstico correcto de los individuos. Es importante también mencionar que el bienestar animal se debe medir y evaluar de una manera objetiva. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que debo tener datos que se puedan medir y que se puedan cuantificar. Y esto implica que el bienestar animal, pues lo deben hacer gente que conoce de medicina veterinaria, de biología, de neurotología, de varias áreas en las que son importantes evaluar en los animales. Ahora, también es importante mencionar que el bienestar animal no es un sinónimo de estar bien en los animales, sino que puede ser o muy bueno o muy malo el bienestar. Lamentablemente llega a ser confuso porque pues es la traducción literal del inglés. Sin embargo, el bienestar animal por sí solo no dice nada. Sí tenemos que aclarar si el bienestar animal de un animal en particular es muy bueno o regular o muy malo. Entonces, suena contradictorio a veces hablar de un bienestar pobre, pero así es, esto es lo correcto. Es como si nos evalúan a nosotros en nuestra salud física y nos dicen, pues tienes salud, pero pues no me están diciendo nada. Yo quiero saber si mi salud es buena, es regular o es mala. Lo mismo pasa con el bienestar animal. Tenemos que aclarar en qué nivel de bienestar está un animal. Ahora, el bienestar animal los resultados que se obtengan pueden ser transitorios. O sea, yo evalúo hoy y entonces mi resultado, si yo identifico y atiendo las cuestiones que están a lo mejor afectando el nivel de bienestar, pues lo vuelvo a evaluar en un mes y entonces puede mejorar esta condición. O sea, es una situación temporal y puede cambiar, y siendo que estos animales están bajo el cuidado del humano, pues es nuestra obligación atender estas situaciones, salvo que se trate de enfermedades en etapa terminal o una cuestión que ya sea irreparable y que por eso sea un nivel de bienestar pobre, pues ahí sí
no puedo mejorar el bienestar, pero sí puedo ver si a lo mejor aplica eutanasia, ¿no? Que también es ayudar a bien morir a los animales. Pero bueno, este concepto de bienestar animal es muy importante y reitero que lo importante radica en que nos da información científica que nos da el sustento para tomar decisiones con respecto a los animales. Ahora, este es un esquema que utilizo mucho para explicar hacia dónde debe ir el bienestar de los animales, siendo que depende de nosotros, los cuidadores o los que estamos como responsables o tutores de los animales. Esta es una adaptación de la jerarquía de Maslow, que en su momento planteó, y bueno, lo que él decía en su propuesta original es que en la medida en que se van atendiendo los niveles más bajos de esta jerarquía, pues el individuo va aspirando, no de manera consciente, pero va aspirando a cubrir los siguientes niveles. Y eso hace una vida más íntegra, ¿no? de un individuo. En el caso de los animales, esta adaptación de la jerarquía de Maslow al bienestar animal nos divide primero en dos esta gráfica del árbol, ¿no? Y abajo tenemos todo lo que sería la cuestión física, y en la parte de arriba, en la mitad de arriba, tenemos todos los estados mentales, lo que corresponde a comportamiento y estados mentales. Entonces, lo más básico, que es lo que corresponde a las raíces, es todo lo que se necesita para sobrevivir, para tener vida. O sea, satisfacer necesidades fisiológicas, tener refugio, tener agua potable, tener condiciones de vida saludable, pues es básico para cualquier ser vivo. Sin embargo, hace mucho tiempo que quedó atrás el hecho de solo tener a los animales vivos. Actualmente sabemos que debemos ir hacia arriba de esta pirámide. Entonces, hacia la parte de arriba, que lo que corresponde al área del tronco, es el cuidado de la salud y las necesidades de seguridad. Entonces, aquí entra todo lo que es atención médico-veterinaria, y estamos hablando ya de una atención a su salud física. Sin embargo, sabemos que también ya es muy importante también ir hacia más arriba de esta pirámide. Entonces, todo lo que corresponde a las ramas y a las hojas es en donde hablamos de estimulación mental, y el área de las aves es como lo más deseable con los animales que están bajo cuidado humano, porque implica conservar y fomentar habilidades naturales en los animales. Entonces, es todo un reto este último nivel. Sin embargo, es muy posible, requiere mucho ingenio y mucho trabajo, pero sí se puede hacer, y se puede hacer muy bien. Entonces, si ustedes analizan estos 4 niveles, pues es el conjunto de un ser vivo. O sea, la parte física, la parte mental, todas las necesidades en su conjunto, pues nos van a llevar, si las atendemos de manera correcta, a que un individuo tenga un buen nivel de bienestar animal. Ahora, no sé si algunos de ustedes, o a lo mejor muchos, no lo sé, han escuchado hablar de las famosas 5 libertades. Las famosas 5 libertades pues son la base del bienestar animal, y han sido usadas no solo por el área de la medicina veterinaria, sino por la población en general, por activistas, por filósofos, por biólogos, por mucha gente interesada en el campo del bienestar de los animales. Sin embargo, bueno, estas 5 libertades han evolucionado y actualmente se les conoce como provisiones. Las 5 libertades, como estaban originalmente planteadas, pues tienen una connotación negativa, ¿no? O sea, libre de sed, hambre y mala nutrición. Sin embargo, no te dice de qué forma deben estar libres de sed, hambre y mala nutrición. No es lo mismo que yo le provea a un animal agua que a lo mejor está sucia, que no le cambio, pero yo considero que tiene agua y está libre de sed. O a lo mejor considero que está libre de hambre porque le doy comida chatarra, ¿no? Por ejemplo, que han habido casos de animales así y que han terminado en la muerte, evidentemente. Entonces, por eso, David Mellor es quien hace esta propuesta de cambiar a provisiones. Y entonces ahora él especifica de qué se trata estar libre de sed, pues que tenga disponibilidad de agua potable. Libre de hambre, pues que tenga disponibilidad de alimento adecuado. Y así va haciendo con cada una de las libertades, y por eso actualmente se les conoce como provisiones. Libre de incomodidades, pues implica protección de la intemperie, áreas de descanso, área de sombra. Libre de dolor, lesiones y enfermedad, que haya medicina preventiva, que haya un diagnóstico y que haya un tratamiento adecuado.
libre de expresar su comportamiento normal, pues que tenga espacio suficiente, condiciones apropiadas para su especie, que tenga compañía de animales de su especie, e incluso hay ocasiones en que pueden convivir con con individuos de otras especies. Libre de miedo y sufrimiento, pues que se les procuren condiciones que eviten sufrimiento físico y mental. Entonces, actualmente es como se le conoce a las 5 libertades, como las 5 provisiones. Y esto es la base del bienestar animal. Y esto es importante y considero importante que lo toquemos en esta plática porque va a ser la base para el trato de los animales en investigación y en docencia. Ahora, el tema del dolor pues también es un tema muy importante y que sabemos que ha sido crucial en el área de la bioética. ¿Por qué? Porque se considera que todos aquellos animales que puedan o que tengan la capacidad de experimentar dolor tienen intereses. Y pues tienen interés primero en no padecer dolor ni sufrir, además de otros intereses importantes. Sin embargo, el dolor puede ocasionarles daño muy severo a los individuos. Entonces, ¿cómo sabemos que los animales, por lo menos los vertebrados, tienen dolor? Pues porque tienen un sistema nervioso central, aunque también se sabe que algunos invertebrados que se han estudiado también experimentan dolor a pesar de carecer de este sistema nervioso, pero cuentan con algunas adaptaciones. Entonces, el dolor es una experiencia sensitiva y emocional que es desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. Se debe saber y debemos entender que el dolor es una experiencia subjetiva y por tanto diferente en cada individuo. Una experiencia que es subjetiva es una experiencia que es propia de cada uno, es imposible que se transfiera a otros. Y esto hace muy complejo el tema de los animales, el dolor en los animales. ¿Por qué? Porque como no lo expresan como nosotros lo expresaríamos, eso hace a los animales sumamente vulnerables. ¿Por qué? Pues porque nos cuesta trabajo entender a muchos que sientan o que les duela algo. Y entonces, si no llora como yo lo haría, si no grita como yo lo haría, entonces pues es difícil creerlo, ¿no? Que un animal pueda sentir. Sin embargo, actualmente se sabe que cada especie animal tiene su propia forma de expresar el dolor. Y incluso entre individuos de la misma especie, cada individuo expresa de manera diferente el dolor. Ustedes piensen en sus amigos, en su familia, en gente que ustedes conocen, y todos tenemos diferente tolerancia al dolor y lo manifestamos de diferente forma, y eso no quiere decir que no estemos sintiendo. Entonces, el hecho de que un animal no exprese el dolor como nosotros lo haríamos no quiere decir que no lo esté experimentando. Es muy importante por eso conocer a las especies con las que se está trabajando. En segundo lugar, la existencia o no de una lesión tisular real, es decir, no es necesaria la presencia de una lesión morfológica que justifique el dolor en un paciente. También se sabe que existe el dolor emocional, que sería el sufrimiento, o sea, no tiene que haber un daño físico para que un animal sienta dolor, o a lo mejor es un dolor interno, a lo mejor no estoy viendo que hay una lesión, pero hay un dolor en algún órgano interno. Entonces, ya se sabe que los animales tienen esta capacidad. Ahora, existen 3 niveles de percepción del dolor y el primero de ellos se conoce como nocicepción, que es la forma más básica de percibir el dolor. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen del lado derecho, los nociceptores nos ayudan a percibir estos estímulos del medio. Y así como puede ser una pluma, ¿no?, que nos genera cierta cosquillita, eso es una nocicepción. Hay otro tipo de receptores que pueden ser punzantes o quemantes, como en este caso la tachuela, que está en la imagen. Entonces, la nocicepción por sí misma no requiere de conciencia. Si ustedes alguna vez han visto a alguien que está durmiendo y se le para una mosca, por ejemplo, esto es un estímulo nociceptor, lo que está generando la mosca. Sin embargo, esta persona no necesariamente se despierta. Se sacude en automático y nunca estuvo consciente de que se le paró una mosca. Eso es la nocicepción. Sin embargo, los que son estímulos dolorosos, como el punzante o los quemantes, esos sí generan una reacción y llegan hasta la conciencia. En otro nivel, ahorita vamos a platicar de esos niveles. Entonces, la nocicepción es un proceso que se induce por estímulos nocivos sobre receptores sensoriales específicos llamados nociceptores. Es una experiencia sensorial que informa del sitio y la intensidad del estímulo y es un proceso que no requiere de conciencia necesariamente. El siguiente nivel es el propiamente del dolor, que implica una reacción emocional.
es la experiencia sensitiva o emocional desagradable asociada a daño en el organismo que provoca respuestas aversivas, ya sea vegetativas o motoras, ¿no? O sea, pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. Involucra un estado afectivo motivacional que evalúa el estímulo de nocivo y genera una reacción emocional, ¿no? Esto impulsa a generar una acción, o sea, ¿qué voy a hacer? La importancia es preservar la vida, o sea, por eso el dolor es tan importante que no hemos prescindido de él a lo largo de la evolución. Por eso no hay un centro único del dolor tampoco, ¿no? Que se atrofie y pues ya perdimos la sensación del dolor, porque el dolor nos ayuda a conservar la vida y la integridad física también. Y el tercer nivel de la experiencia del dolor es el mecanismo cognitivo evaluativo. Este ya es consciente, es en donde se evalúa el daño y se decide el comportamiento a seguir. Y esto es algo que compartimos entre los vertebrados. Ajá. No importa la especie. Ahora, otro componente importante de los animales, pues es la capacidad de experimentar estados mentales también. Ya está perfectamente estudiado y perfectamente descrito que por lo menos los animales vertebrados tienen emociones y tienen sentimientos igual que nosotros. Ahora, una emoción es el cambio en el cuerpo como respuesta a un evento o estímulo externo, y el sentimiento es esa experiencia subjetiva de ese cambio en el cerebro. Entonces van de la mano. Y sí, los sentimientos son experiencias subjetivas, o sea, yo no tengo forma de ver o de tener acceso a esos sentimientos que está experimentando el animal. Sin embargo, sí hay una forma de tener acceso a ellos a través del comportamiento. Un individuo que está triste, que está enojado, que está sufriendo, lo va a expresar a través del comportamiento. No vamos a ver un animal que esté sufriendo y que esté manifestando felicidad. Eso es imposible. Entonces, todos los sentimientos y emociones se manifiestan o se expresan a través del comportamiento. Y el comportamiento es objetivo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo ver. E incluso hay métodos para evaluarlo, medirlo y cuantificarlo, ¿no? Que es una metodología que establece la etología. También se debe conocer de etología y sobre las especies evaluar para hacer una evaluación objetiva. Y bueno, el propósito de los estados mentales es incrementar la eficacia biológica. Aquí algunas evidencias que ustedes pueden encontrar, literatura, artículos, libros, sobre las experiencias subjetivas en los animales, sobre lo que es conciencia, sobre lo que es vidas emocionales, la mente animal. Por ejemplo, el artículo que está de su lado inferior izquierdo, que dice los peces pueden sufrir. ¿Por qué? Porque si nos cuesta trabajo reconocer el dolor en los perros, en los gatos, que son animales con quien más convivimos, pues todavía nos cuesta más trabajo aceptar que los peces puedan sufrir. ¿Por qué? Pues porque en una escala filogenética estamos mucho más alejados de los peces que de los perros y los gatos. Entonces, esto se le atribuye a ese alejamiento filogenético. Sin embargo, bueno, sí está demostrado que sienten y experimentan emociones. Aquí, por ejemplo, en el caso del ratón, ya existen escalas descritas en donde se puede ver e identificar si estos animales están sintiendo dolor. Entonces, si ustedes se fijan, importa mucho, por ejemplo, la posición de las orejas o la forma de los ojos. Por ejemplo, los ojos que están muy almendrados. Bueno, tenemos unos detalles técnicos. En un momento nosotros continuamos en esta cátedra. Estamos trabajando para saber si están o no están experimentando dolor. Sí hay forma, entonces, de tener acceso a esos estados emocionales a través del comportamiento, y aquí hay una escala. Y así hay de muchas especies animales ya. Este es solo a modo de ejemplo, el caso de los ratones. Entonces, estos son códigos de las expresiones faciales en el ratón de laboratorio, ¿no? En este caso. Ahora, esto ya no es nuevo. Aquí pueden ver que desde Darwin ya había escrito en su libro de la expresión de las emociones en los animales y en el hombre, escrito en 1873. Entonces, es información que hemos tenido, que por mucho tiempo se ha ignorado, pero que de algunos años para acá se ha retomado y se le ha dado el impulso que necesita para conocer a los animales y reconocerles esta capacidad de sintiencia.
que tienen. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo se puede demostrar que los animales experimentan estos estados emocionales? Pues porque tienen un sistema límbico. Ajá. En el sistema límbico es en donde se generan las emociones y los sentimientos, que en el esquema está representado con el color rojo. Uh-huh. Entonces, esto es un esquema de los estratos del encéfalo y son similares en todos los vertebrados, a lo mejor varían en forma y tamaño, pero no en cuanto a funciones. Entonces, el hecho de considerar que, por ejemplo, nuestra corteza cerebral es mucho más grande que otras especies y por eso somos muy inteligentes, pues es algo muy banal, ¿no? No hay un fundamento que respalde estas suposiciones como tal. Entonces, la corteza cerebral es la responsable de las funciones más complejas, como movimientos voluntarios, pensamientos, análisis de riesgos, y el complejo reptiliano o tallo cerebral se encarga de las funciones viscerales. Entonces, todos aquellos individuos que poseen un sistema límbico se sabe que expresan y generan emociones y sentimientos, ¿no? Y que se expresan a través del comportamiento, y esto es importante. Ahora, ¿qué son las emociones? Son fenómenos multidimensionales, son estados afectivos subjetivos, como ya lo platicamos, son respuestas biológicas y fisiológicas que preparan al cuerpo para la acción adaptativa, y este es su propósito, preparar a los individuos para adaptarse y sobrevivir. Ahora, tienen componentes subjetivo, biológico, fisiológico y social. Entonces, si estos componentes se complementan y se juntan, pues hacen que un individuo tenga éxito adaptativo. Uh-huh. Ahora, estos son algunos, bueno, son los estados mentales, o sea, emociones y sentimientos que ya se han descrito perfectamente en los animales, y hay algunos que son placenteros o displacenteros. Seguramente habrán escuchado que hay estados mentales negativos y positivos. Realmente no hay estados mentales negativos. ¿Por qué? Porque están ayudando al individuo a adaptarse y sobrevivir. Entonces, es mejor llamarlos placenteros o displacenteros. Tienen todos una función, no son malos, no es malo experimentarlo, a menos que permanezcan por mucho tiempo, porque entonces esto sí puede ser desventajoso para un animal. Y si los animales se encuentran en situaciones que no puedan superar, me refiero a los animales bajo nuestro cuidado, entonces sí estamos generándoles ya un efecto negativo. ¿Por qué? Porque un animal que no puede superar un estado de frustración o un estado de sufrimiento, puede llegar incluso a perder la esperanza. Hay animales que se sabe que incluso se dejan morir después de que intentan resolver una situación y no les es posible. Entonces, sí es muy importante conocer todos los estados mentales que pueden expresar los animales. Hay que reconocerlos y eso es importante para atenderlos, no para reconocerlos y pues ya lo sabemos, no. Hay que saber qué es lo que está pasando que esté generando este tipo de situaciones. Ahora, la etología también es pues un área ya muy importante. La etología se encarga de la observación y la descripción detallada del comportamiento animal con el propósito de conocer la manera en que los mecanismos biológicos funcionan. La etología, sus pioneros fueron Frisch, Konrad Lorenz y Nicholas Tinbergen, y ustedes pueden encontrar una gran cantidad de literatura en cuanto a etología de los animales. Es importante conocer la forma en que se comportan las diferentes especies de animales usados para investigación. Ajá. Por el bien del mismo animal e incluso pensando en una forma de respeto indirecto hacia los animales, también para el beneficio del investigador. ¿Por qué? Porque esto garantizará mejores resultados de la propia investigación. Un animal que está triste, que está deprimido, que está frustrado, pues no va a permitir que se arrojen resultados esperados en una investigación. Entonces, lo más importante aquí sería hablar por el animal en sí mismo, pero pues también es válido hacer como plantear esta idea de respeto indirecto para beneficio de los investigadores. ¿Por qué? Pues porque eso va a hacer que se genere se procure que los animales estén en buenas condiciones para que puedan expresar comportamientos adecuados para su especie. Permite el apego a protocolos bioéticos de las instituciones y laboratorios con que se debe cumplir. También ahorita vamos a platicar un poquito de pues, cuestiones que son deberes de las instituciones que usan animales en investigación.
Ahora, la etología ha evolucionado a tal grado que actualmente se habla de etología cognitiva, y el principal promotor de la etología cognitiva es Donald Griffin. La etología cognitiva es el estudio evolutivo y comparativo de los procesos de pensamiento, conciencia, creencias o racionalidad en animales no humanos. El comportamiento de los animales no se trata de productos incidentales de los estados fisiológicos, y por el contrario existen evidencias de formación de conceptos, de sintaxis y aún de semántica en un sentido muy amplio. Esto es muy importante porque entonces ya sabemos que esta idea de que los animales eran máquinas, esta idea que nos dejó de herencia René Descartes, de los animales como máquinas, de seres autómatas que reaccionan de forma automática, pues ya sabemos que no es cierto. Ya sabemos que hay todo un proceso interno en los animales para que se lleve a cabo un comportamiento. En otros casos, las señales de los animales pueden hacer alusión a cosas o situaciones que no están en su entorno inmediato, pero que requiere de ser recordadas o anticipadas. El hecho de que, por ejemplo, las abejas, ¿no? Las abejas van, buscan, y en donde encuentran alimento, llevan esa información a los otros individuos de su especie para que sepan en dónde está el alimento. Y son situaciones que no están viendo, no las tienen en ese momento presentes, sin embargo, les saben transmitir esa información a sus congéneres, y eso es muy importante para la supervivencia de la especie. Ahora, Griffin considera que los esfuerzos exhaustivos y mutuamente ajustados para comunicarse con otros podría ser indicios de pensamientos conscientes simples y también de sentimientos. Entonces, ya no estamos hablando solo de emociones, de sentimientos, sino de pensamientos conscientes, o sea que el animal es capaz de reconocer, de tener estos pensamientos más conscientes y que aparte los puede transmitir a otros individuos. Entonces, la conciencia, ¿qué es la conciencia? Es la representación mental que alguien tiene de sí mismo, que lo que también se conoce como autoconciencia. Entonces ya estamos hablando de una autoconciencia en los animales vertebrados. Requiere conciencia no solo de lo que hay alrededor, sino de la propia existencia, cuando uno mismo es el objeto de la propia atención. Implica tener un concepto del yo. O sea, imagínense cuando se consideraba que los animales eran máquinas, actualmente se está hablando ya de autoconciencia. Y no solo de autoconciencia, sino que se cree que los animales tienen conciencias de otras conciencias. Por ejemplo, en el caso de los animales que para engañar a su depredador fingen estar muertos, ¿no? Entonces, ellos están haciéndole creer intencionalmente a su adversario que está muerto. Los quieren engañar para sobrevivir. Entonces, este es un ejemplo de que da que fundamenta esta idea de la creencia de otras conciencias ajenas. Entonces, ya no es solo autoconciencia. Y la corteza prefrontal se encuentra presente en las especies vertebradas, por lo que no es exclusiva del humano. La conciencia, que es en donde se lleva a cabo la conciencia, ¿no? La corteza prefrontal. Ahora, una prueba como muy conocida en el campo de la etología para evaluar la autoconciencia es la prueba del espejo. Esta prueba fue llevada a cabo por Gordon Gallup en 1970, y esto fue inspirado en las observaciones hechas por Charles Darwin. Entonces, ¿qué se hace? Pues que a ciertas especies se le ha colocado frente a un espejo para ver qué hacen, para ver si se reconocen a sí mismos o si creen que el individuo del espejo es otro individuo. Entonces, por ejemplo, en el caso del chimpancé que ven ahí en la primera imagen, se le colocó un punto rojo en medio de sus cejas, y evidentemente esto se hizo con el animal en estado de inconsciencia para que no se percatara, y cuando se despertó lo pusieron enfrente de un espejo para ver qué hacía, y esto fue lo que hizo, tocarse él mismo ese punto en su cara, no buscó tocar ese punto en la cara del otro. Entonces, así se ha hecho con muchas especies. Se ha hecho con primates, evidentemente grandes primates, pequeños primates, se ha hecho con elefantes, se ha hecho con cerdos, se ha hecho con peces, como ustedes pueden ver aquí, se ha hecho con perros, se ha hecho con gatos, se ha hecho con una gran cantidad de especies y ha dado resultados positivos. Ahora, no todos los individuos se reconocen en el espejo, y esto no quiere decir que sean menos inteligentes o que no tengan autoconciencia, pero bueno, es un dato importante. Entonces, son individuos capaces de reconocerse a sí mismos. Y entonces, con todo lo que hemos platicado, ya sabemos que
el comportamiento animal está motivado por su conciencia, por sus creencias, por su memoria, por su capacidad de aprendizaje, por sus preferencias y elecciones, por su comunicación, por su planeación consciente, por su capacidad de anticipar, por emociones y sentimientos y por el entorno en el que se están desarrollando. Y aquí también hay unos ejemplos de literatura referente a, pues no solo al comportamiento, sino a las vidas emocionales en los animales. Ahora, todo esto que acabamos de platicar es importante. ¿Por qué? Porque eso es la base científica para considerar a los animales como sujetos, no como objetos ni de experimentación ni de nada, sino que deben ser considerados como seres vivos, sintientes, pensantes, como sujetos con sus propias vidas, con sus propios intereses y con sus propias necesidades. Esa es la base científica para respetar a estos animales, ¿sí? En este caso, pues estamos hablando de los animales en experimentación y de los animales que se utilizan para la enseñanza. Entonces, voy a pasar a lo que sigue, que es la parte de normatividad en México, que contempla a los animales en investigación y enseñanza. Hay, en el área de los animales en investigación, pues hay reglamentos, hay normas, hay declaraciones, hay guías éticas para el uso y cuidado de animales de laboratorio. Entonces, uno de los principales en nuestro país es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, específicamente el título 7º, que habla de la investigación que incluye la utilización de animales de experimentación. También contamos con la norma 062 del 99, que se llama Norma Oficial Mexicana para la Producción, Cuidado y Uso de los Animales en el Laboratorio. Específicamente en esta norma oficial mexicana se incluye el tema de los comités internos para el cuidado y uso de los animales de laboratorio, en el numeral 4.2.2. Y entonces aquí se hace esta especificación de que cuando una institución realiza investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio o enseñanza con animales, debe conformar un comité para el cuidado y uso de los animales de laboratorio de carácter institucional. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces en todas las instituciones en las que se use animales para investigación o para docencia, debe haber un comité que se dedique a, bueno, primero que se pida que haya protocolos de investigación. Este comité evaluará estos protocolos y decidirá si los proyectos son aceptables o no son aceptables, que al final son límites que hay para el uso de los animales. Ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. Bueno, también contamos con la Declaración Mexicana y Principios Básicos de la Experimentación en Animales de la Comisión Nacional de Bioética y la Guía para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, respecto a los comités de ética en investigación con animales, se les puede denominar de diversas formas, como se puede ver en el cuadro, que una de las formas es SICUAE, que sería Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales para Experimentación y Enseñanza, SICUAL, Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, el SIMBA, Comité de Investigación en Animales, SICUA, Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales, CEIDBA, Comité de Ética en Investigación, Docencia y Bienestar Animal. Si se fijan, por el nombre, se puede deducir que mucho depende del propósito de la institución, ¿no? Si es una cuestión de docencia, a lo mejor aplicaría el último, ¿no? Comité de Ética en Investigación, Docencia y Bienestar Animal. O el tercero, que es un comité de investigación en animales. Entonces, no importa cómo se denomine, sino que se lleven a cabo sus funciones, y entre sus funciones está la de evaluar protocolos de investigación, revisar que realmente se justifique primero la investigación. ¿Y cómo se justifica una investigación? Pues que se compruebe que está generando un aporte real al conocimiento, que sea información que no se haya estudiado antes o que no se haya definido por completo, pero si es el caso de información que ya está perfectamente descrita y ya se conoce, no tiene caso repetir esa investigación. Y de hecho sería
no sería ético repetir investigaciones, ¿no? Y menos usando animales, porque se estaría literalmente sacrificando vidas animales sin ningún propósito y ningún sentido. Otra cosa que evalúan estos comités es la cantidad de animales que se requieren, que se quieren utilizar. Y en este caso, si es que la investigación se justifica, pues habría que evaluar si realmente la cantidad de animales que están proponiendo es la adecuada, porque pues también es muy sabido que de repente piden animales como a montones por si se equivocan, por si pasa algo, por si lo que sea, y entonces no se está teniendo en cuenta la vida de los animales. Entonces estos comités también se encargan de esto, de poner estos límites y de exigir que el investigador demuestre que la cantidad de animales que está planteando es la correcta, que es la justa y que no se van a usar, o sea, no se van a tener animales de más en caso de que algo suceda. Estos comités tienen la facultad de mandar a corregir estos protocolos, o sea, de aceptarlos condicionados, de rechazarlos o de aceptarlos desde un inicio. Entonces, por eso es muy importante que las instituciones que usan animales cuenten con algún comité que se dedique a cuidar esta parte de la investigación, ¿no? Que cuide el bienestar de los animales, o el mínimo daño en los animales. Ahora es muy importante que en estos comités hayan investigadores, que hayan médicos veterinarios, que hayan médicos cirujanos, que hayan biólogos, que hayan bioticistas y que haya algún representante de la sociedad. Es muy importante que sea multidisciplinario. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la primera imagen, yo a lo mejor veo los problemas desde una perspectiva, pero hay otros profesionistas que lo ven desde otra perspectiva y a la hora de proponer podemos sumar y entonces podemos tener un mejor resultado que si se hace de manera unilateral. Eso sería, pues, sesgado. Tendríamos resultados, pues, no correctos y no confiables, sobre todo. Entonces, por eso es muy importante contar con estos comités. Ahora, hay otro tipo de normatividad no específica para el trato de los animales en laboratorio, aunque sí los incluye, que también son de observancia obligatoria. Estamos obligados a pegarnos a esta normatividad. Y, bueno, la primera es la norma 033 del 2014, que son los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no solo debemos encargarnos de la vida y el bienestar de los animales, sino también conocer bajo qué circunstancias es aceptable quitarle la vida a un animal y de qué forma. Y todo esto está estipulado en esta norma oficial mexicana del 2014. En esta norma hay un apartado específico para animales en investigación, además de los que están incluidos en la norma 062 de la que ya platicamos. Pues también contamos en la Ciudad de México con la Ley de Protección a los Animales y también pues es importante revisarla para ver en nuestra ciudad qué aplica y de qué forma podemos procurarle pues el cuidado y la protección a los animales. Finalmente también es importante mencionar que en la Constitución Política de la Ciudad de México ya se reconoce a los animales como seres sintientes. Específicamente en el artículo 13 que se titula Ciudad Habitable, el inciso B, que es la protección de los animales, esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y por lo tanto deben recibir un trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, y estos por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es responsabilidad común. Es importante ya este término de seres sintientes, puesto que, por ejemplo, en el Código Civil Federal de México se les considera como bienes a los animales. Entonces, esto coloca a los animales en el mismo nivel de pues cualquier cosa y promueve este trato tan indiferente que se le da a los animales. Entonces, pues es un primer paso el hecho de que en la Ciudad de México ya se les reconozca como seres sintientes. Todavía falta mucho trabajo por hacer en este campo, pero ya está, o sea, ya existe, ya es tangible el hecho de que se les reconozca como seres sintientes y no como cosas. Son dos estatus sumamente diferentes y que pueden repercutir, sobre todo de seres sintientes, en cosas muy favorables para los animales. Entonces, esto es, digamos, lo
lo que plasma nuestros deberes y obligaciones hacia los animales, ¿sí? En este caso, los animales utilizados en investigación en docencia, es importante que sepamos que no están desamparados, que es muy importante que conozcamos y sepamos, sobre todo quien se dedica a la investigación, pues que son seres vivos que tienen necesidades, que tienen intereses, que tienen deseos y que tenemos la obligación de procurar y cuidar esos deseos y esos intereses como seres vivos. Ya esta creencia de que los animales pues son cosas que no sirven, que son ratones que no sienten, y todas estas ideas tan erróneas ya están demasiado obsoletas. Ya no estamos en ese nivel de estar pensando en esto. Por fortuna hay ya mucho interés de la sociedad en general para ir cambiando este tipo de situaciones. Y hay muchas quejas, ya hay muchos movimientos para reconocer a los animales. Sin embargo, bueno, sigue siendo una cuestión sumamente dilemática y conflictiva, ¿no? El caso de los animales, del uso de los animales en investigación. Y antes de pasar a la siguiente parte de esta presentación, pues quisiera saber si tienen preguntas. Sí, gracias, Lorena. Tenemos algunas preguntas. Okay. Las voy haciendo. Okay. Ariadna Garza Ortiz dice: entiendo que los animales son capaces de encubrir enfermedad como instinto de preservación. ¿Eso no puede dificultarnos la observación de estrés en ellos? Pues no debería, siendo que se supone que las personas o los investigadores que trabajan con esos animales los deben conocer. Ajá, y deben tener métodos para hacer diagnósticos certeros de los padecimientos. O sea, ya está tan desarrollado el tema de las emociones y la forma de tener acceso a ellos, que ya no se podría, digamos, incurrir en esta cuestión de desconocimiento en este campo. Uh-huh. Por eso es importante conocer mucho a las especies. Ok. El Diego pregunta: ¿qué papel tienen los secuales en el interior de la universidad? ¿Se cumple con la normatividad? Sí, como ya lo mencionamos, los secuales se basan en normatividades y leyes de carácter obligatorio, y su función es esta: limitar el uso indiscriminado de los animales. Si no se necesitan, son protocolos que no proceden y no deben proceder, o se pide su modificación en caso de que se esté justificando la investigación que se esté llevando a cabo, se pide la modificación, ¿no? Entonces a lo mejor te dicen, pues no, esto es una cantidad excesiva de animales, ¿no? Con cierta cantidad de animales podrías hacer perfectamente esta investigación. Esta es la idea principal de estos comités, ¿no? De los SICUAE o SICUAL, o como ustedes gusten llamarlo, limitar el uso de los animales en los proyectos de investigación. Y, insisto, determinar que la investigación que se está proponiendo realmente va a aportar algo nuevo al conocimiento. Perdón, Luis Sánchez dice: la autoconciencia en los animales es fascinante. Muchos filósofos tendrían que estudiar esto. ¿Podría explicar un poco más este término en los animales? Sí, claro. Bueno, la autoconciencia es el reconocimiento de los animales de sí mismos, o sea, tienen noción de su existencia, noción de sus estados internos, tienen noción de que están, de lo que piensan, de lo que sienten, y lo que les mencionaba un poco más allá es que no solo tienen conciencia de su propio yo, sino que también tienen conciencia de otras mentes, y esto lo demuestran en la forma en que se relacionan con otros individuos, ¿no? Hay animales que, bueno, no hay animales, hay momentos en que los animales incluso llegan a engañar, mienten para obtener algún beneficio. Entonces, esto implica que no solo tienen conocimiento o conciencia de sí mismos, sino de otros individuos. El hecho de reconocerse a sí mismos, pues ya habla de un nivel, de niveles mentales increíbles, ¿no? O sea, ya es mucho hablar de autoconciencia en los animales. ¿Por qué? Porque ya no hay forma de
de reducirlos a cosas, a seres que no piensan, a seres que no se dan cuenta de lo que pasa, sino que esto es un gran aporte para reconocerlos ya como lo que son, como seres vivos, conscientes, autoconscientes, con necesidades, con sus propios deseos, con sus intereses, con creencias, y que todo este tipo de características o de condiciones los ayudan a relacionarse de manera positiva con su entorno para poder sobrevivir, ¿no? Que es la principal función, para relacionarse de manera positiva con otros seres vivos. Entonces, sí, la autoconciencia, la verdad es que sí, es un tema fascinante y muy importante, y que es fundamental para el respeto que les debemos dar a los animales ya. Sí, Yolanda Latorre Maldonado dice, gracias por este aporte. En donde yo estudié medicina no se tocan estos temas sobre los animales. Estos se objetivan y se responsabiliza al estudiante sobre su cuidado para cumplir un fin académico. Sandra Ramírez comenta, la diferencia entre los animales no humanos y los humanos es que el hombre desarrolló la corteza prefrontal. Esto hace que el hombre sea más inteligente, empero los animales también presentan vías ascendentes al dolor. Eso hay que tomarlo en cuenta. Luis Sánchez. Sí, ok, gracias. Luis Sánchez dice, animales con sistema límbico y por lo tanto poseedores de autoconciencia. Los convierten en conscientes de sus actos, si son buenos y malos. Por lo tanto, estos animales son seres éticos y dotados de dignidad. ¿Habría que cambiar las actuales legislaciones acerca del trato a los animales? Sí, de hecho, hay una tendencia ya, lo que les comentaba, por ejemplo, el Código Civil Federal los clasifica como cosas, como bienes. O sea, es el mismo estatus de cualquier objeto, ya sea bien mueble o bien inmueble. Y es muy importante ya hacer un cambio de estatus. Ya se ha ya se ha trabajado mucho la idea, sobre todo por parte de filósofos, ¿no? De reconocer a los animales como personas, considerando las características que se supone tiene una persona. Sin embargo, no se ha avanzado mucho en este sentido porque, bueno, hay mucha entre renuencia y hay muchas condiciones que habría que considerar. Pero actualmente, y como ya está en la Constitución de la Ciudad de México, se les debería dar el estatus de seres sintientes. Hay países en los que ya se les ha dado el estatus de seres sintientes y los colocan entre personas y bienes. O sea, no son ni bienes ni personas, sino seres sintientes. Y entonces el hecho de reconocerlos como seres sintientes, pues hace que tengamos ciertas obligaciones ya hacia ellos en su calidad de seres sintientes. Entonces, sí urge ya hacer un cambio en la legislación en México respecto al estatus de los animales. Sí, sería muy, muy importante. Ya. Y de hecho ya hay mucho trabajo adelantado, pero bueno, es algo que ya sabemos que para sacar normas y leyes pues es algo tardado y difícil, pero bueno, ya se han hecho propuestas y demás, pero sí ya sería importante que aterrice y que ya dejen de ser considerados como bienes y darles un estatus de seres vivos y no de cosas. Silvia Alejandra Grela dice, en la Declaración de la Conciencia de Cambridge se destaca que la ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias comprobadas que indican que los animales no humanos poseen sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos, estados de conciencia. Norma Jaimes. Y en esta misma... No. Bueno, nada más para contar. En esta misma declaración de conciencia incluso se menciona que no solo los vertebrados tienen esta capacidad de conciencia, sino que también hay ciertas estructuras en los invertebrados que reflejan estos estados de conciencia en los animales. Entonces, ya también debemos dejar atrás que sea una cuestión exclusiva de nuestra especie y por la cual además nos sentimos superiores e infinitamente diferentes al resto de las especies. Realmente es una característica biológica que nos ayuda a relacionarnos con nuestro medio y adaptarnos para sobrevivir y ser exitosos en términos evolutivos, pero no es que sea algo superior o inferior. O sea, esta idea de estar jerarquizando a los seres también es algo muy erróneo.
Perdón, ahora sí. Gracias. Norma Jaimes pregunta si existe algún comité enfocado en animales de producción. No, no como tal. Sí hay algunos tipos de lugares que usan animales que hacen uso de comités de bioética, pero no, yo no conozco de alguno que se dedique a animales de producción, aunque sí debería existir. Sería algo muy, muy bueno y muy favorable para los animales. Sandra Ramírez dice, los animales no tienen percepción del yo. El engaño de los animales hacia un depredador es evolución. Paola Naomi Juárez. Sí, bueno, es... Sí, perdón. Ok. Sí, de hecho sí está demostrado que tienen noción del sí mismo, del yo mismo. Sí es parte de la evolución, pero no es una cuestión ni mecánica ni azarosa. O sea, son estrategias que los animales llevan a cabo de manera planeada, de manera consciente para sobrevivir. Y esto implica que entren en juego sus mecanismos, diferentes mecanismos internos para llevar a cabo de manera consciente este tipo de comportamientos para sobrevivir. Sí, Paola Naomi Juárez pregunta, ¿qué piensas sobre los movimientos sociales antiespecistas en México? Yo, la verdad es que creo que es un trabajo muy loable, es un trabajo muy, muy importante que, pues, que se hace a favor de los animales. También creo que es, bueno, son posturas muy radicales, ¿no? El hecho de hablar de bienestar, el hecho de hablar de abolicionismo, de hablar de en sí ya del antiespecismo, sí creo que es un discurso muy necesario, aunque también creo que es importante pues considerar otras cosas, por eso es un dilema, porque sí es cierto, al final de la plática de hecho lo menciono, ¿no? Que esto se considera actitudes especistas, al final de cuentas. Nos aporten, o sea, independientemente que estén aportando algo, en el caso de los experimentos que sí están siendo justificados o del uso de animales justificado, pues no por ello deja de ser especista. Entonces, sí creo que es algo, pues, legítimo, ¿no? El hecho de buscar darle voz a los animales al final. Sí. El Bromas pregunta, ¿qué opinión tienes sobre los zoológicos en estos tiempos de pandemia? ¿Qué sucede con los animales que ahí viven? Me imagino que se referirá a los animales que están en zoológicos privados. No Supongo que sí, no no especificó. Ajá, no especifica. Es que, bueno, hay zoológicos que, por ejemplo, los de la Ciudad de México son del gobierno, entonces no tienen carencia de recursos en ese sentido. No sé si a eso se refiere a la pregunta, pero sí sé de zoológicos privados que la verdad es que sí se están viendo en grandes problemas. ¿Por qué? Pues porque no están recibiendo los ingresos suficientes para darle la manutención que requieren los animales. Entonces, es un gran problema esta situación, ¿no? De la que están enfrentando estos zoológicos. Y lo que yo he visto que han hecho, algunas estrategias que han hecho algunos zoológicos privados es vender por anticipado entradas o hacer alguna promoción o algo para mantener a los mismos animales, ¿no? En esta época tan difícil. ¿Qué está pasando a ciencia cierta? No lo sé, pero sí es algo que se ha puesto sobre la mesa, que ha salido incluso en las noticias a nivel mundial, no solo aquí en México, la situación tan difícil que están enfrentando, ¿no? La situación económica también los está alcanzando a ellos. Pero aquí en la Ciudad de México específicamente, pues los zoológicos son del gobierno, entonces en ese sentido no se han visto afectados. Gerson Guerrero Nova dice, el cambio debería ir de que quien los tiene tenga obligaciones o también de que el Estado tenga obligaciones con los seres sintientes. Sí, en realidad debe ser obligación de quien los tiene. O sea, la persona que es responsable de los animales debe ser responsable de su salud y de sus estados mentales también. No nada más de tenerlos vivos, como lo que platicábamos en esta pirámide de Maslow, ¿no? O sea, ya no nada más es tenerlos vivos, sino tenerlos bien, darles una calidad de vida y el mínimo daño posible. Sí.
Alba Lucero de la Mañana pregunta, ¿los animales son conscientes de la muerte como los humanos lo somos? Sí, de hecho por lo menos hay estudios en varias especies que incluso lloran la muerte de sus crías o de sus congéneres. Por ejemplo, los elefantes tienen rituales funerarios muy parecidos a los nuestros, ¿no? Entonces, algo que se ha visto en los elefantes es que regresan periódicamente, hacen cementerios, hay cementerios de elefantes que ellos mismos hacen y regresan periódicamente a visitarlos. Entonces, sí hay especies que ya se ha estudiado perfectamente que sí se dan cuenta de la muerte y la sufren muy parecido o igual a nosotros. Hippie dice que si puede referir bibliografía sobre los autores que argumentan a los animales como personas. Y Sandra Ramírez, que había hecho la pregunta sobre el yo, pregunta si puede explicar un poco más lo de creencias, ya que no le queda claro. Sí, claro. Bueno, de la bibliografía, no sé si yo se la pudiera hacer llegar al doctor Ángel Alonso y él sí, a ustedes. Y yo la comparto. Claro que sí, yo se la hago llegar a él. Y respecto a las creencias, bueno, esta es la idea de que no son, muchas veces hay una tendencia a pensar que las creencias son religiosas, y se los comento porque me ha pasado. Creencia religiosa, no. Realmente un animal puede creer cosas que no está viendo. Ajá. Puede creer que ya, por ejemplo, en el caso de ustedes, seguramente lo han visto con sus perros o sus gatos, y creen que ya llegó alguien de la familia. Entonces, escuchan un ruido afuera y creen que ya llegó la mamá, el papá o quien sea, y esto es un tipo de creencia. Ajá, o sea, es algo que no están viendo, pero que creen que está en algún lugar o que está sucediendo en algún lugar. A este tipo de creencias es que se hace referencia, ¿no? En la bibliografía. Creencia, por ejemplo, de que detrás de una puerta o de algún mueble hay croquetas o un juguete, algo de este tipo. O sea, son cuestiones que no están viendo, pero que imaginan o creen que está pasando del otro lado, ¿no? De la puerta, ¿no? Este es un ejemplo de las creencias. Bueno, son las preguntas que tenemos hasta el momento. Perfecto. Bueno, entonces vamos justo a la mitad y entonces continúo con la parte de propuestas bioéticas para el trato a los animales en investigación y enseñanza. Bueno, la primera propuesta de las más importantes que hay respecto a los animales en investigación y enseñanza es el del principio de las famosas 3 R's. No sé si seguramente lo habían escuchado. Las 3 R's se conoce como las 3 R's de Russell y Worst porque fueron quienes las propusieron en 1957 y de hecho fue el primer acercamiento en cuanto al trato adecuado o un trato más justo hacia los animales en investigación y siguen vigentes hasta nuestros días y de hecho gracias a estas 3 R's es que se ha logrado cierto avance en cuanto al uso de animales en investigación. Ahora, estas 3 R's, ¿en qué consisten? Bueno, se llaman reducir, refinar y reemplazar. Ajá, entonces, la primera R de reducir implica o consiste en describir métodos para obtener niveles comparables de información a partir del uso de pocos animales. O sea, la idea es reducir al mínimo el uso de animales. Como ya les mencionaba, ¿no? Los comités, parte de su labor es esta, reducir en medida de lo posible. O sea, ya no se trata de, pues al fin que son ratones o son conejos y yo necesito 10, pero por si acaso mejor quiero 20 o 30. O sea, no, esto ya no es posible y ya no debe ser posible tampoco. O sea, ya no debe existir esta situación. La idea es que desde el protocolo se plantee cuántos animales se necesitan, si es que realmente se justifica la investigación y por qué se necesitan esa cantidad de animales. Entonces, si se aprueba este proyecto, pues el investigador es responsable de que esos animales estén bien para que no les suceda algo por los cuales vaya a requerir más animales. Ajá. Entonces, en esto consiste el principio de reducción. Y si se fijan en la columna de en medio del cuadro de la derecha, vienen varios ejemplos o varias condiciones que hay que considerar importantes, ¿no? Dentro de los proyectos de investigación para cumplir con esta R. Entonces, esto se logra con colonias genéticamente homogéneas sin influencias ambientales,
¿Qué aspectos se debe considerar? Bueno, primero la selección del modelo animal. Desde un principio, cuando se plantea un proyecto de investigación, pues yo debo definir cuál es el modelo experimental más adecuado para lo que yo quiero investigar, porque tampoco es correcto que en la mitad del camino me dé cuenta que, híjole, esta especie no era la adecuada. Entonces, voy a regresarme para ahora hacerlo con otra especie. Pues eso no es adecuado. Entonces, eso se debe definir desde el principio. Calidad sanitaria, genética y ambiental. Hay toda una clasificación en animales de investigación. ¿Para qué? Para que den resultados confiables. Entonces, eso también se debe especificar desde el principio. Hay ciertos tipos de investigación que requieren animales que sean completamente libres de cualquier microorganismo, por ejemplo. O hay ciertos proyectos de investigación que requieren que los animales, no sé, puras hembras o puros machos, o sea, eso se debe especificar desde el principio para evitar que a la mitad del camino me dé cuenta que no eran los animales que yo necesitaba. También se habla de técnicas de criopreservación, de metodología bioestadística avanzada, de bancos de datos, o sea, todos estos son elementos a considerar para reducir el número de animales. En cuanto a la segunda R, que es refinar, refinar implica establecer los métodos que alivian o minimizan el dolor y la angustia para mantener el bienestar, o por lo menos que sea lo mejor posible el bienestar. En este sentido, la refinación implica que cualquier manejo que yo vaya a emplear con estos animales sea lo mínimo doloroso posible. Y si la investigación que yo voy a llevar a cabo genera dolor en los animales o es posible que genere dolor, debo plantear que voy a usar el analgésico fulanito de tal en caso de que tenga dolor el animal. No es correcto que dejar a los animales con dolor y sufriendo, ¿no? Salvo que se estuviera probando, por ejemplo, algún analgésico y que esto impidiera que se usara algún analgésico, pues esto lo debe evaluar y aprobar el comité. O sea, no es algo que yo como investigador pues vaya a decidir hacer y punto. Esto lo debo justificar ante un comité o ante el comité y que ese comité decida si procede o no procede mi investigación así. Pero bueno, todas las prácticas que se hagan deben buscarse que sean sin dolor ni sufrimiento o por lo menos que sea el mínimo posible. O sea, si no requiero que el animal sienta dolor para un proyecto, pues tengo que usar anestesia, usar analgesia, métodos que no sean poco invasivos, que no sean dolorosos y demás. De eso se trata la refinación. En la columna del lado derecho vemos algunos elementos de esta R, que es el refinamiento. Y bueno, ¿qué debo considerar? Cuidado y bienestar del animal. Destrezas y capacitación del personal, pues es muy importante porque si la persona que va a manipular a los animales, que los va a venopuncionar o cualquier práctica que sea invasiva en los animales y no lo sabe hacer, muy seguramente va a generar daño en el animal. Perfeccionamiento de métodos para detectar dolor, pues esto es muy importante, ¿no? Lo que ya platicábamos del comportamiento, de estos códigos para reconocer el dolor en los animales, pues los debo aprenderlo como investigador. El uso de anestésicos, analgésicos y tranquilizantes también es muy importante para mitigar el dolor que pueda generarse por la investigación. Uso de técnicas no invasivas o telemétricas también es muy importante, ¿no? Que en la medida de lo posible, si no necesito hacer prácticas invasivas, pues que sea lo menos invasivo posible. O sea, siempre se debe buscar que ir hacia lo menos invasivo posible, hacia de preferencia que no sea invasivo, que no sea lesivo, que no cause daño a los animales. El uso de estudios como radiografías para detectar tumores o deterioro orgánico, aplicar eutanasia anticipada, ¿no? Determinar cuál va a ser mi punto final. El punto final se refiere al momento en que se debe detener una investigación, ¿no? En qué momento ya no voy a continuar. Y esto no nada más es desde la perspectiva del investigador, o sea, pensando en su investigación, sino que a lo mejor voy a tener que someter a eutanasia a un animal porque está sufriendo demasiado, ya no puedo hacer nada por él, ya está muy lastimado y no es adecuado mantener a los animales así para poder acabar la investigación que se está llevando a cabo, sino que también se debe pensar en el animal
y si es necesario, pues ni modo, se va a someter a los animales a eutanasia por la necesidad del animal. Entonces, ya no solo pensar en necesidades del investigador, sino también ver desde la perspectiva del animal. Entonces, el punto final es el momento de reducción, minimización o terminación del dolor o sufrimiento del animal mediante acciones tales como la eutanasia, para lo cual hay que apegarse a la norma oficial mexicana 033 o a la 062 de animales en investigación. Ahí se establecen los métodos para que los animales mueran sin dolor. La finalización del procedimiento doloroso y tratamiento o manejo del dolor también, ¿no? Entonces, esto es refinar todo lo que sea necesario hacer para disminuir el dolor en los animales. Y la tercera R, que es la de reemplazar, métodos que permiten dirigir experimentos y otros procedimientos científicos sin el uso de animales, ¿no? Ya ha habido mucho avance en este sentido del reemplazo. Ya se sabe que hay modelos alternativos al uso de animales vivos, ¿no? Como por ejemplo sistemas in vitro, ayudas audiovisuales, el uso de animales muertos, material de mataderos, por ejemplo, o sea, pues también es algo cuestionable al final, pero implica el reemplazo de animales vivos. El uso de invertebrados, que no por ser invertebrados deja de ser cuestionable, también es cuestionable, pero bueno, en su momento también se ha considerado como parte del reemplazo. Material humano, puede ser material humano, ya sea donación, voluntarios, hay personas que son voluntarias para experimentos, bueno, aquí está voluntarios humanos o técnicas modernas, ¿no? Actualmente hay muchas formas que ya se están empleando para reemplazar el uso de animales. Aquí, por ejemplo, esto es en la Facultad de Medicina de aquí de la UNAM. Ya se están utilizando algunos modelos sintéticos para entrenar a los médicos. Ya vemos que hay maniquíes, o bueno, no se llaman maniquíes, sino simuladores para entrenarlos. Se pueden hacer reanimaciones cardiopulmonares, se pueden hacer venopunciones, exploraciones. Hay muchas cosas que ya se pueden hacer con el uso de estos simuladores, y esto ha evitado que se empleen animales vivos, que era muy común el uso, por ejemplo, de conejos para llevar a cabo N cantidad de prácticas médicas. Y, por ejemplo, esto es en la Facultad de Veterinaria también de la UNAM. También ya existe ya hay una tendencia a este reemplazo de los animales. Por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden ver del lado derecho, es una práctica en donde se está haciendo una maniobra obstétrica para sacar un becerro del vientre de la madre, ¿no? Entonces, son prácticas comunes, o sea, hacían muy comunes en los ranchos de la UNAM con animales vivos. Entonces, esto ya es un gran avance, ¿no? El hecho de poder hacer este tipo de prácticas con simuladores, o por ejemplo, la imagen en donde está el perro, la imagen superior izquierda, que es también un simulador para hacer reanimación cardiopulmonar, o la imagen inferior en donde ven un perro y se está aprendiendo a sondear endotraquealmente a estos animales. Entonces, también hay para hacer venopunciones, hay para palpación, o sea, hay una gran cantidad ya de simuladores y está evitando el uso de los animales vivos. ¿Cuál es la importancia de esto? Pues que hay muchas prácticas para adquirir destrezas que realmente en la vida profesional no se van a llevar a cabo, ¿no? Sí es importante, por ejemplo, cuando ya se están llevando materias de profundización, porque los estudiantes ya saben a qué se quieren dedicar, pues a lo mejor en estos casos se puede justificar el uso de animales, pero previamente ya se adquirieron estas destrezas en este tipo de simuladores. Entonces, ya no se llegó, ahora sí que en seco con los animales, que pobres animales, de veras que ya, yo me acuerdo cuando estudiaba, ya veían, nosotros estábamos, no sé si siguen usando overoles azules, veían overoles azules y ya estaban a la defensiva, ¿no? O sea, algunos animales. Entonces, pues sí es muy importante determinar, o que el estudiante vaya definiendo cuál va a ser su perfil profesional, para que entonces hacia los últimos semestres de la carrera, pues a lo mejor ya habiendo adquirido estas destrezas, pueda perfeccionarla o pueda ya practicarlas en un animal vivo. Pero muchas prácticas que se hacían en anterioridad con los animales, pues realmente ya no se vuelven a hacer.
como punciones o este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, esas cosas o ese tipo de destrezas se pueden observar en videos, o a lo mejor que lo haga el maestro, que ya tiene mucha destreza para hacerlo, y lo ves y lo aprendes, ¿no? Porque muchas cosas después ya ni te acuerdas, ¿no? Entonces, ya se está atendiendo mucho el reemplazo a nivel mundial en escuelas de veterinaria. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar mucha de esta información al respecto del reemplazo de los animales. Ahora, hay varios principios que se busca aplicar en el caso de los animales en investigación, y uno de los filósofos pues, más influyentes que tenemos hacia los animales, y ustedes seguramente conocen, es a Peter Singer, que pues él ha expandido este concepto de especismo y también ha planteado principios e ideas importantes en nuestra relación con los animales. Y algo que ha caracterizado a Peter Singer y por lo cual pues ha llegado incluso al área de la medicina veterinaria, pues es que habla de una cuestión científica como criterio de consideración, y es que para él, pues aquellos que poseen un sistema nervioso central tienen capacidad de experimentar placer y dolor, y por ello tienen intereses, y entonces como tienen intereses, son merecedores de consideración ética. Entonces, esto es algo muy importante y se ha considerado mucho, de verdad, en el campo de la medicina veterinaria por lo mismo. Ha sido muy influyente en este campo, ¿no? Entonces, él considera que la posesión de un sistema nervioso central es una condición suficiente para ser sujeto de consideración ética. Entonces, pues para él habla de intereses, de que todos los seres vivos poseen, o por lo menos los vertebrados poseemos intereses. ¿Qué tipo de intereses? Porque hay mucha gente que es renuente a aceptar que los animales puedan tener intereses, pero es que esta es una cuestión de antropomorfización. O sea, el hecho de creer que los intereses que yo tengo, que muchas veces son materiales, ¿no? Como especie humana estamos interesados en tener un celular moderno, en cambiarlo cada año, en el carro, en tener un equipo de cómputo y demás. Pues sí, estos son unos intereses, pero los seres vivos poseen sus propios intereses. Y un interés básico que compartimos todos los seres vivos, pues es la necesidad de conservar la vida, por ejemplo, o la necesidad de tener alimentación, o el interés de convivir con nuestros congéneres, por ejemplo. Eso es un interés también. Entonces, los animales también tienen sus propios intereses. Y entonces, para Peter Singer, la capacidad de experimentar placer y dolor hace a su vez que los animales poseen estos intereses. Entonces, él plantea este principio muy importante y que nos puede ayudar mucho en nuestra relación con los animales, que es el principio a la igual consideración de intereses. O sea, esta idea de que le demos la misma importancia a los intereses de cualquier ser vivo, independientemente de la especie de que se trate. No es, él mismo aclara, no es un trato idéntico, porque eso no sería justo. O sea, el hecho de que yo le dé un trato idéntico a todos los seres vivos no sería justo y no estaría satisfaciendo esas necesidades. Entonces, es simplemente darle la misma importancia a los intereses de cualquier ser vivo. Entonces, con este principio, este filósofo nos invita, pues, a darle importancia, o nos estaría invitando a darle importancia a los animales que se usan en investigación o en docencia. O sea, ese interés de no experimentar dolor, por ejemplo, de no sufrir, de poder expresar un comportamiento importante para su especie, de poder tener compañía de sus congéneres, de poder socializar. Esos son intereses básicos de un ser vivo. Y entonces yo les debo dar esa importancia que necesitan y que se merecen. Entonces, esta es una propuesta de principio que nos ha ayudado a lidiar con nuestra relación con los animales. Paul Taylor es otro filósofo, fue otro filósofo estadounidense, quien también ha hecho una gran aportación en el área de nuestra relación con los animales, de cómo resolver conflictos. Entonces, él retoma de la ética principialista de Beauchamp y Childress, que está enfocada a la ética médica, pues él retoma esos principios y los adapta a nuestra relación con los animales. Entonces, los plantea en función de poder resolver conflictos, ¿no? Que generalmente nuestra vida y nuestra relación con los animales es conflictiva, puesto que nuestros intereses están en conflicto con los intereses de los animales. Entonces,
mi interés, por ejemplo, en el caso de los animales en investigación, mi interés de tener o de poder producir conocimientos que nos ayuden como especie, pues está en conflicto con el interés de los animales en no padecer dolor o sufrimiento, con sus intereses de llevar una vida pues con estados mentales positivos, por ejemplo. Entonces, él hace esta propuesta. Bueno, estos son solo algunos de los principios, solo incluí los que aplican en este caso en particular. Y uno de los principios es el de proporcionalidad. Este principio lo plantea para resolver conflictos cuando entran en juego intereses básicos de los animales versus intereses primarios o secundarios de los no humanos, perdón, de los humanos. Ajá, entonces, el animal generalmente va a estar en desventaja y va a tener siempre el interés básico de por medio, o sea, el interés básico de conservar la vida, el interés básico de no sufrir, el interés básico de no padecer dolor. Y el interés primario del humano sería lo mejor que se genere conocimiento para resolver o para curar cierta enfermedad, ¿no? Eso es un interés básico del humano. Entonces, aquí estarían en conflicto intereses primarios de los animales versus intereses primarios del humano. Pero también van a haber veces en que entre en conflicto el interés básico de los animales versus intereses secundarios de los humanos. O sea, los intereses secundarios son aquellos de los cuales no depende la vida del humano. O sea, que si se suprime eso, no va a morir el humano. Y un interés primario es aquel del cual si se suprime, sí pende la vida de ese ser vivo. Entonces, cuando entran en conflicto los intereses básicos de los animales versus intereses secundarios de los humanos, se le debería dar prioridad siempre al animal. O sea, al individuo que tenga la vida en juego, es al que se le debería dar prioridad. O sea, esta es una propuesta de Paul Taylor para resolver este tipo de conflictos y saber hacia qué lado balancear dirigir la balanza. Ahora, también propone el principio de mínimo daño basado en el principio de no maleficencia. ¿Por qué lo propone como mínimo daño? Porque pues él lo que plantea es que difícilmente no se va a generar un daño cuando yo tengo animales bajo mi cuidado. Entonces, lo que él dice, bueno, es que el daño que hagas sea mínimo, o sea, que todo lo que hagas sea pensando en reducirlo al mínimo, que esto sería similar al principio de refinamiento de las 3 R's. Pues es lo mismo, reducir al mínimo los efectos negativos en los animales. Otro principio que plantea es el de justicia distributiva, ¿no? Que pues su propósito es aplicarlo cuando entran en conflicto intereses básicos de todos los involucrados. La justicia restitutiva se requiere compensar o reparar el daño al individuo afectado. O sea, cuando se genera daño a algún individuo, se debe buscar restaurarlo. O sea, no nos debemos quedar como, pues ya le hicimos daño, ya ni modo, ¿no? No, al contrario. O sea, si hice un daño, que se espera que ese daño no haya sido intencional, de todas formas hay que compensarlo, hay que reparar ese daño. Si se puede, al individuo afectado. Pero si, por ejemplo, ese individuo ya murió, se puede hacer para los miembros de su misma especie. De tal manera que haya una justicia restitutiva. La justicia retributiva implica como regresarle a los animales algo de lo que hemos tomado de ellos, ¿no? Eso que si tomé la vida, si tomé su salud, si tomé su espacio, lo que haya tomado de esos animales, yo debo darle algo a cambio. Y ese algo a cambio debe ser buenas condiciones de salud, por ejemplo, elementos necesarios para que puedan tener estados mentales positivos, por ejemplo. Esto es una justicia retributiva. Ahora, algunas cuestiones más específicas en estos, que ejemplifican estos principios, pues, por ejemplo, en el caso de proporcionalidad sería, primero, determinar cuándo se justifica realmente el uso de animales en investigación y enseñanza. O sea, no en todos los casos se justifica. Realmente hay que afinar este tipo de temas y de situaciones para determinar si realmente el hecho de privarlos de libertad o de quitarles la vida o de someterlos a ciertos procedimientos invasivos realmente justifica que se les esté usando. O, por ejemplo, reconocer cuando los animales ya no cuentan con una buena calidad de vida y será necesario retirarlos de la investigación, ¿no? Independientemente que yo haya determinado cierta cantidad de individuos para una investigación, si alguno o algunos de ellos empiezan a experimentar demasiado dolor, demasiado sufrimiento y ya no hay forma
de que puedan continuar en el experimento sin sufrir, se debería retirar esos animales. ¿Por qué? Porque aquí están en juego intereses primarios del animal por no padecer dolor ni sufrimiento versus un interés que puede ser primario o secundario del humano. Pero en este caso se le debería dar prioridad a ese animal. En cuanto al mínimo daño, pues sería refinar las técnicas para que no causen dolor y sufrimiento, emplear analgesia y anestesia, fijar el punto final del experimento, aplicar métodos de muerte eutanásicos, o sea, sin dolor ni sufrimiento, utilizar animales que ya cuentan con el padecimiento. Por ejemplo, si, no sé, voy a estudiar algún nuevo método de fijación de fractura, en vez de buscar animales y generarles la fractura para hacer este estudio, pues busco animales que ya tengan una fractura. Eso sería mínimo daño. Y al contrario, pues se les estaría a lo mejor ayudando a esos animales que ya tenían ese padecimiento. Entonces, muchas veces, en vez de estar generándole el padecimiento a los animales, pues una alternativa sería buscar los que ya tengan ese padecimiento. En cuanto a justicia retributiva, sería, por ejemplo, atención médica siempre disponible, lo cual es indispensable en cualquier lugar que maneje animales. Enriquecimiento del comportamiento, ¿no? Este tipo de, no sé si alguna vez han escuchado del enriquecimiento ambiental, que bueno, prefiero llamarlo enriquecimiento del comportamiento, que son estrategias para estimular a los animales a que estén física y mentalmente activos, a que en el espacio que se encuentran puedan interactuar de manera positiva con su entorno. Ahorita vamos a ver unas imágenes de esto y cómo es posible hacerlo con los animales que se utilizan en investigación. Incluir entre los beneficiarios del estudio a los animales utilizados, o sea, tratar de regresarles algo de eso que hemos tomado de ellos, que ni nos dieron, que ni fueron, no fue voluntario, no les preguntamos y que sin embargo lo tomamos. Entonces lo justo sería regresarles algo de esos beneficios. Y la forma de regresarles eso, pues no es dándoles dinero o ganancias, ¿no? Sino ganancias económicas, sino darles una buena vida e incluso pensar en una buena muerte cuando la situación lo merite. Ahora, la justicia distributiva también pues aplica para repartir entre todos los involucrados los recursos con que se cuenta a fin de mantener una buena calidad de vida. Y la justicia restitutiva, que sería esta forma de restaurar el daño hecho o ocasionado, pues podría hacerse con el uso de analgésicos y anestésicos, tratando de garantizar que las consecuencias dolorosas del procedimiento al que son sometidos pues se puedan minimizar de esta forma o evitar en la medida de lo posible. Y aplicar eutanasia cuando sea necesario, ¿no? Darles una buena muerte. De esto se trataría la justicia restitutiva. Entonces, estos principios que planteó Paul Taylor fueron precisamente planteados para resolver conflictos entre los humanos y los no humanos, para resolverlos de manera justa, ¿no? Esta fue su idea. Y aquí voy a regresar un poquito a esta jerarquía de necesidades de Maslow para tratar de aterrizar un poco las ideas y conjuntarlas con estos principios de los que hemos platicado. Entonces, en cuanto a las raíces, que es lo básico que cualquier ser vivo necesita para estar vivo, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de las provisiones de nutrición y salud física. O sea, es indispensable para cualquier ser vivo tener una salud física, contar con una nutrición adecuada para estar mínimo vivos. Pero, yendo hacia arriba de esta escala, es el cuidado de la salud. Y en este caso debo contar con una atención médica veterinaria. Entonces, aquí hablamos de las provisiones de salud, de la salud física, de nutrición y también cuidados del entorno. O sea, que los animales cuenten con instalaciones adecuadas para estar bien. También es muy sabido que el entorno en el que pongamos a los animales va a repercutir mucho en su salud física y en sus estados mentales. Entonces, es muy importante que los animales cuenten con ambientes enriquecidos, que no sean ambientes estériles, sin ningún estímulo, y también mucho dependerá de la especie para saber lo que necesitan. Yéndome hacia arriba, hablando de la estimulación mental, aquí, es la estimulación mental y conservar y fomentar habilidades naturales. Aquí junté estas dos categorías porque realmente se puede lograr con las mismas estrategias. Entonces, aquí hablamos de enriquecimiento ambiental,
y de socialización, que son dos elementos muy importantes para mantener a los animales con un buen estado, con buenos estados mentales. Y en cuanto a las provisiones, esto correspondería al comportamiento y a los estados mentales. Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos las 5 provisiones, también previamente conocidas como 5 libertades, y todas estas provisiones, en su conjunto, van a repercutir en el bienestar de los animales. Entonces, la nutrición, la salud física, la nutrición y el entorno van a repercutir en comportamientos favorables y en estados mentales positivos. Entonces, todo va de la mano, todo va de la mano. Y si yo no atiendo si yo solo me quedo en lo físico, o sea, si solo atiendo del tronco para abajo, pues voy a tener un animal vivo, pero no necesariamente bien. Y lo ideal es tener bien la salud física y los estados mentales, y salud mental. Entonces, aquí, y aquí yo agrego también una buena muerte cuando sea necesario. O sea, cuando haya llegado ese punto final, cuando ya no haya forma de restablecer la salud en los animales, debo pensar también en una buena muerte, no en dejarlos morir. Entonces, debo procurar que esa buena muerte sea sin dolor y sin sufrimiento, apegada a la normatividad, en donde se especifica de qué forma y con qué métodos es aceptable matar animales. En caso de que se trate de métodos físicos que son pues muy factibles en animales de talla pequeña como los ratones, también debe ser personal que esté capacitado. ¿Por qué? Porque se debe hacer en una sola intención. Y esto también se relaciona con el mínimo daño. O sea, el hecho de, pues sí, se le va a causar la muerte, pero por personal capacitado. Y aquí les muestro algunas imágenes de enriquecimiento, lo que se conoce como enriquecimiento ambiental, o que prefiero llamarlo enriquecimiento del comportamiento. Es este tipo de actividades en donde se le provee al animal de elementos que lo ayuden a estar físicamente activos, que lo ayuden a estimularlo mentalmente, que puedan subir, que puedan bajar, que tengan túneles, y si se fijan, no se requiere de mucho dinero, ¿no? Con cartón, con algún juguete muy simple, se puede lograr estos resultados positivos para los animales. O sea, el hecho de que sean animales que se usan en investigación no quiere decir que van a estar en un ambiente estéril, en un ambiente inadecuado, en el que se les genere frustración, estrés y demás, ¿no? Es muy importante que estos estímulos sean novedosos, que les permita interactuar de manera positiva. Si es posible que interactúen con individuos de su especie, pues es también muy importante. ¿Por qué? Porque en su mayoría los animales son sociables, ¿no? Salvo algunas especies que hay solitarios, pero si son individuos sociales, es muy importante que interactúen también con otros individuos de su especie, como en estos casos, por ejemplo. Si se fijan, por ejemplo, en las imágenes del lado derecho, en donde hay humanos interactuando con ellos, se ven perros contentos, se ven perros con bienestar mental. Son perros que están jugando, que están corriendo, y si fueran perros que están tristes, que tienen alguna dolencia física, no estarían corriendo. Y además se puede ver en la imagen, al menos yo lo infiero, que tienen una buena relación con esta persona, ¿no? Con la persona con las que están jugando. Y eso es muy importante porque son las personas con las que van a tratar a diario, y no por gusto, sino porque así es como debe ser, ¿no? Así es la persona que está a su cuidado. Entonces, no es lo mismo una persona que llegue y grite y llegue dando trancazos en las instalaciones, a una persona que llega y se acerca con ellos de manera cordial, de manera cuidadosa, y los animales le tengan, pues tengan confianza incluso de que se acerquen. Entonces, son elementos que parecen muy sencillos, pero que son muy importantes y que son indispensables para que este tipo de animales pues tengan una vida decorosa, ¿no? Una vida adecuada en su calidad de seres vivos. Calidad de seres vivos sintientes y pensantes y conscientes, y todo lo que ya platicamos anteriormente. Es importante, por ejemplo, en el caso de los gatos, que son animales trepadores, pues que tengan elementos para poder trepar, porque es parte de su comportamiento natural. Y si se fijan en este cuadro, el primer párrafo que tenemos es conservar y fomentar habilidades naturales. Y eso es importante para cualquier especie.
que puedan desarrollar esos elementos. En el caso de aves, por ejemplo, de aves voladoras, pues sería importante ponerle perchas, ponerles perchas para que puedan perchar, para que se puedan posar en estos troncos, ¿no? Ponerles cama, un sustrato como el acerrín, por ejemplo, también es muy importante en cualquier especie, ¿no? No solo en animales en investigación, sino en el caso de animales de producción, por ejemplo, ponerles un sustrato es muy, muy importante, les permite hacer camas, en el caso de hembras anidar, buscar un refugio, en el caso, por ejemplo, de la imagen del centro en la parte inferior, pues que tengan espacios, por ejemplo, el conejo que está en el bote verde, ¿no? Espacios para poderse refugiar, es algo también muy importante para los animales. Si se fijan, son elementos, son recintos que están enriquecidos, no necesariamente son elementos caros y difíciles de conseguir, realmente requiere mucha imaginación y mucho interés en relacionarse de manera positiva con estos animales, y esto los ayuda a tener una vida mental positiva o favorable. Ahora, en cuanto a la evaluación costo-beneficio de cualquier tipo de investigación, pues está en función del valor de esa investigación y del valor de los animales. Entonces, si se fijan del lado izquierdo, el valor de la investigación y científico y el avance del conocimiento debe ser alto para que sea una investigación aceptable versus, y que sea a costa de mínimo dolor y sufrimiento en los animales. Pero en caso de que sea al revés y sea a costa de mucho dolor y sufrimiento de los animales y haya poco valor de la investigación científica y no haya avance del conocimiento, o sea, poco el avance del conocimiento, pues no se trata de una investigación aceptable. Al contrario, es algo cuestionable y que debemos evitar. Ahora, como ya me lo habían mencionado anteriormente hablando del especismo, pues realmente, independientemente de que se trate de prácticas aceptables en función del avance del conocimiento que se genere y que haya poco dolor y sufrimiento y demás, pues está relacionado con el especismo. O sea, el hecho de discriminar a estos animales porque no son de nuestra especie simplemente, pues sí se trata de una cuestión de discriminación. Son cosas que no haríamos con individuos de nuestra especie, y que si se llega a hacer con nuestra especie es porque pues hay un permiso de por medio, hay un consentimiento informado, hay asentimientos en caso de menores de edad, o sea, hay muchas cosas de por medio para que pueda ser justificable, ¿no? El uso o la participación de humanos en este tipo de prácticas. Entonces, el hecho de considerar los intereses de los no humanos inferiores a los de nuestra especie, pues es un acto de discriminación. Reconocer como menos importante o ignorar el daño que se les ocasiona, lo cual pues ha hecho que vayamos normalizando este tipo de situaciones. O sea, ya no vemos como mal el hecho o como cuestionable el hecho de utilizar animales en investigación, por ejemplo. O sea, se nos hace algo, pues hay gente que incluso dice, pues para eso son, ¿no? O sea, pues no, realmente no nacieron para ser utilizados en investigación, se les ha utilizado para eso, pero no les podemos encasillar en el hecho de, pues para eso nacieron. También jerarquizar especies no animales, porque, por ejemplo, podemos aceptar a lo mejor que se usen ratones, pero ¿cómo podría ser posible que se usen perros, ¿no? En investigación? Pues eso también es especismo, el hecho de jerarquizar entre especies, considerar que unas especies valen más que otras, también es discriminación. Beneficios en su mayoría para el humano y menor medida para los mismos animales. O sea, muchos de los experimentos que se hacen con animales es para investigaciones, para beneficio de nuestra especie. También se hace, también hay investigación que es propia de las especies animales con las que se está experimentando, pero es en la menor medida. Además, bueno, se utiliza un lenguaje para discriminar. En los proyectos de investigación, en su mayoría, se les incluye como parte del material y se les denomina material biológico, y eso es cosificarlos. O sea, ni siquiera les estamos dando el estatus de seres vivos, ¿no? O sea, debería haber, pues sí, un apartado de material y otro que diga uso de seres vivos, por ejemplo. No material o material biológico, porque eso también es discriminatorio. Y también saber si se pueden extrapolar con éxito los resultados de los no humanos a los humanos. O sea,
muchos sí sabemos que sí, o sea, muchos de los experimentos y la investigación que se hacen en animales se ha podido extrapolar a los humanos sin problema, pero realmente no en todos los casos sucede y al final de cuentas, pues todo lo que se investigó en animales también debe ser investigado en alguna fase de ese proyecto de investigación en nuestra misma especie. Entonces, sí, a la pregunta que me hacían del especismo, pues sí, ¿no? Al final de cuentas, sí se considera esto como, pues como un acto especista y se relaciona directamente. Y hasta aquí sería mi plática. Yo les agradezco su atención y también si tienen preguntas bueno, desde toda la plática, pues adelante. Gracias. Tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Daniel Alonso comenta, es importante hablar de la importancia de tratar y comprender a los animales de compañía como lo que son, animales, y no humanizarlos, ya que ciertas conductas que nosotros podemos considerar como adecuadas y afectivas para ellos pueden resultar estresantes y contraproducentes. Sí, de hecho, ese es como el otro polo, ¿no? Cuando ya estamos humanizando a los animales y sí realmente hay una tendencia creciente en estos tiempos de ya, pues también es negarle su naturalidad a los animales y empezarlos a considerar como humanos. Sí, también eso es importante, ese es otro tema. Erlinda Rojas pregunta, ¿qué opina de la matanza de bisones en Dinamarca para prevenir una mutación del coronavirus? ¿Cómo se pueden sopesar estas acciones por parte de un gobierno? ¿Se puede intervenir de alguna manera a favor de los animales? Sí, la verdad es que me parece algo muy lamentable, ¿no? La matanza de bisones, considerando que puedan ser transmisores, que puedan ser porque no se ha demostrado, que puedan ser transmisores del coronavirus y que han matado miles y miles de bisones. La verdad es que esto es un zoocidio, ¿no? Es lo que le llegamos a llamar como zoocidio, el hecho de matar a una gran cantidad de animales de esta forma y por este motivo. Yo la verdad es que lo considero de una situación muy desafortunada en esta época en la que pues sí, nuestra especie está luchando por sobrevivir, por no morir, por buscar cualquier medio para evitar ser contagiado, aunque bueno, nuestro comportamiento no lo demuestra, pero sí, la verdad es que no lo considero correcto. Ahora, yo sí creo que a nivel internacional, sobre todo las organizaciones no gubernamentales, yo creo que sí pueden interferir. Sí, sería muy importante porque la verdad es que ha sido una práctica sumamente injusta para los animales. Porque hay quien dice, por ejemplo, a ver, ¿y por qué? O sea, nosotros no matamos a los de nuestra especie porque están infectados, ¿no? Al contrario, buscamos que tengan atención médica y que se recuperen, lo cual es justo. Pero entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con los animales? ¿Por qué esa marcada diferencia con ellos? Serge Luzao pregunta, ¿qué alternativas existen en el desarrollo para no usar animales en experimentación clínica o cosmética? No estoy segura del todo, pero al no considerarse como una situación indispensable para nuestra vida, es una situación sumamente cuestionable. Honestamente, sí, o sea, sí existen, puesto que hay marcas de cosméticos que no usan animales para producir estos productos, pero en específico no te sabría decir cuáles son. Sí, Araceli Pacheco comenta, entonces las personas que viven en regiones rurales donde se crían animales para alimentarse están cometiendo un acto de crueldad con estos animales. Se supone que desde el inicio de los tiempos hay algunos animales que han servido de alimento al ser humano y esta relación no tuvo problemas en esos tiempos hasta ahora con las personas que han querido humanizar a los animales que tienen conviviendo con ellos. Mira, realmente sí hay una diferencia, por ejemplo, entre el hecho de la gente que mata animales para su subsistencia, ¿no? Porque lo está haciendo para subsistir. Sin embargo, habría que evaluar la forma en que están matando a los animales, porque a lo mejor ahí sí podría ser de una manera cruenta, lo cual no se justificaría. Algo que ha puesto a nuestra especie en el ojo del huracán,
pues primero es las formas en que están matando a los animales, los motivos por los que los están matando y el hecho de que hay una producción y consumo exacerbado de productos de origen animal. O sea, mucho de lo que se produce se va a la basura, ¿no? O sea, se están matando vidas animales para nada. Ajá. Y hablo de esos que se están yendo a los desperdicios, por ejemplo. Entonces, lo cuestionable aquí es la forma en que se están matando, las cantidades y la forma en que se está produciendo o que se están tratando estos animales para la subsistencia. Sergio dice, los perros y gatos que están habituados a vivir entre y con nosotros e incluso sin dolor, sí sufren al estar encerrados o amarrados. ¿Qué de esas situaciones, qué hay de esas situaciones en sentido legal? ¿Qué se tiene que hacer con animales silvestres como mascotas, ya no digamos felinos, sino aves, hurones, iguanas? Bueno, en el caso de los perros y gatos, está la Ley de Protección de los Animales de la Ciudad de México, que en realidad, aunque dice Ley de Protección de los Animales, está muy enfocada a animales domésticos como perros y gatos. Entonces, ahí vienen establecidas todas las obligaciones que tiene un dueño o tutor de estos animales y todo lo que está prohibido hacer. Entonces, habría que revisar específicamente qué se está infringiendo y cuál sería la sanción. Obviamente habría que hacer la denuncia. Y en cuanto a los animales silvestres, pues es un tema todavía más complicado porque primero habría que ver si es legal o ilegal la procedencia de esos animales. Si es legal, pues no hay mucho que hacer porque se tienen los papeles. Y esto es uno de los ejemplos de cuestiones que son legales y no necesariamente son éticas porque pues está hablando de posesión de animales silvestres y si tú cumples con los requisitos y con lo que se te está pidiendo para que sea legal su tenencia, pues tú puedes tenerlos aunque estén en tu casa, en tu departamento o como sea. Entonces, sí hay ciertos requisitos que debes cumplir y si cumples con esos requisitos, pues ya, no hay más que hacer, salvo que hubiera maltrato, eso sí. Bueno, también hay comentarios acerca de bibliografía tuya para leer en este caso algún artículo de tu autoría o más allá de lo que llegaras a mandar para la cátedra. Ok, yo le hago llegar al doctor Ángel Alonso bibliografía al respecto de la plática y con gusto, bueno, para que él se las haga llegar. Bueno, en general los comentarios que están son de felicitaciones. Muchas gracias. Para que cuando puedas revises la transmisión y veas en este caso, a lo mejor quisieras comentar a algunas personas que pues te felicitan y agradecen pues la sesión del día de hoy. Entonces, no sé si quisieras concluir con algo. No, bueno, sí, realmente les agradezco su presencia, agradezco la invitación al PUB para esta plática. Realmente el interés por estos temas es creciente en la sociedad en general y eso es muy placentero y nos da mucho gusto porque pues ya no está en unos cuantos o en un solo gremio, ¿no? Sino que va aumentando y yo a través de la bioética pues he tenido la oportunidad de conocer personas de diversas áreas y de diversos sectores, del área de protección animal también, y considero que el aporte de cada uno de nosotros es muy importante para lograr un todo. Entonces, yo sí los invito mucho a que reflexionen y vean, traten de ver desde el punto de vista ajeno y decirles que debemos unirnos para lograr algo por los animales, cada uno desde su expertise, y seguramente en algún momento, y espero no muy lejano, se logren concretar cosas para beneficio de los animales. Entonces, eso sería lo que yo desde mi experiencia, a lo que yo los invito, ¿no? A que escuchen a los otros, a entender que todos pensamos de una manera diferente y que todos podemos aportar algo muy importante a favor de los animales, porque al finalmente todos tenemos el mismo interés, que los animales sean reconocidos como seres vivos, que no sufran, que tengan buenas vidas. Entonces, si todos conjuntamos nuestros conocimientos, seguramente lograremos algo muy bueno para ellos. Y sería bueno, todo de los sí. Gracias, Lorena. A nombre del Programa Universitario de Bioética, agradecemos tu participación en esta cátedra extraordinaria
de bioética, y las y los invitamos a la próxima sesión, que será la última del 2020, y regresaremos el primer martes de enero para continuar con el semestre lectivo. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias a todas y a todos, y que ustedes y sus familias se encuentren bien. Gracias. Hasta luego a todos, muchas gracias.